quería yo hablar de esto antes de que se me pase, porque me resulta muy evocador de numerosas reflexiones, que algunas de las cuales incluso son nebulosas. Pero vamos a partir de los datos, y a partir de los datos vamos a ver qué reflexiones puedo ofrecer yo y cuáles pueden desarrollarse en ustedes al ver esto. Esto es el Everest en su momento más nevado. Aquí no subes, vamos, ni en dron. Esta es la montaña del Everest, que se llama así porque un europeo llamado Everest la miró y le puso el apellido, pero se llama la Sagarmatá en Nepal y la Chomolungma en Tíbet y por lo tanto en China. Chomolungma o Chomolungma. Fue medida la última vez por autoridades chinas y nepalíes en 2020 y tiene 8.848,86 metros por encima del nivel medio del mar, lo que lo convierte en el pico más alto de la zona fuera del mar que hay en la Tierra. Hay montañas más altas, si no usas montañas más altas en el mar, donde no puedes usar el nivel medio del mar como referente. Bueno, durante muchísimos años fue imposible escalar esta cosa. Y no es que tiene dificultades técnicas violentísimas, ¿no? Pero también tiene, sobre todo, el problema del mal de altura, que yo nunca he tenido mal de altura, pero yo he visto mal de altura y es impresionante. Yo vi a una persona bajarse del automóvil en lo que era el aparcamiento, el estacionamiento de la base del refugio de Tlamacas en el Popocatépetl, cuando yo era un pésimo montañista. Siempre fui un aficionado, además poco entusiasta, pero bueno, me gustaba estar con la gente que hacía esto, ¿no? Eran mis amigos. Y la gente iba a Tlamacas para luego, a partir de allí, subir al día siguiente. Generalmente se subía de madrugada el Popocatépetl. Desde el 94 no se puede, desde el 94 no se puede subir el Popocatépetl porque está en activo, pero aquel entonces no estaba en activo. Y la gente llegaba allí, bueno, en el refugio había un pequeño cafetería y literas donde dormir y demás. Nosotros, el Socorro Alpino tenía enfrente una pequeña casetita con literas peores porque eran de concreto y no eran de madera, entonces eran muy frías de noche. Bueno, me tocó ver a una persona bajarse en el estacionamiento de Tlamacas. O sea, había subido en el auto, no había hecho ningún esfuerzo físico. Había subido en el auto, se bajó del auto y cayó como tapa de excusado. Afectado por un mal de altura terrible, empezó a alucinar, etc. Es una de las cosas más graves de este tipo de ascensos. Por supuesto, el clima y el viento son aterradores a esas alturas, y los peligros que son las avalanchas y lugares como la cascada de hielo de Khumbu, donde han muerto 40 personas, porque es una zona de glaciar donde a veces parece que tienes un puente de hielo que es de nieve, te caes una grieta de hecho por 200,000 metros de hondo y de ahí no saca nadie. En el Popocatépetl, el Popocatépetl tenía un glaciar arriba y en la grieta mayor del glaciar se veía una persona que cayó. Y que como el glaciar gira, o sea, los glaciares se mueven, y el glaciar del Popocatépetl giraba, y se esperaba que unos 40 años, quizás por ahora, el propio glaciar escupiera el cuerpo de esta persona para entregarla a sus familiares y demás. Pero es otra historia. El caso es que no fue sino hasta 1953, el 29 de mayo a las 11:30 de la mañana, hora local, cuando hicieron cumbre por primera vez en el Everest dos personas. El señor que está a la izquierda es Edmund Hillary, el señor que está a la derecha es Tenzing Norgay, que es un Sherpa. Sherpa no significa cargador, sino que es el nombre de la nación a la que pertenece este señor. Mucha gente ha dicho, ellos siempre dijeron que había sido un trabajo conjunto y que nadie llegó primero. Llegaron los dos al mismo tiempo a la cumbre, cosa que uno sabe que es imposible.
Pero mucha gente dijo que, es que habían dicho eso porque para favorecer al estadounidense, porque así Norgay era el porteador indígena que le quitaron la gloria, aunque él fue el primero que llegó. Para empezar, Edmund Hillary no era estadounidense, era neozelandés. Y segundo, Tenzing, muchos años después, cuando ya había muerto el pobre Edmund Hillary, que llegó a creer que existía el Yeti, o sea, era un buen escalador, pero nada más. Tenzing Norgay dijo que no, que efectivamente había sido Hillary el que puso primero el pie en la cumbre del Everest. Pero durante décadas y décadas en las que yo recuerdo ya estar en el montañismo, subir el Everest era difícil. Y subirlo, sobre todo, hay dos rutas principales. La sur es la más, pero la norte es la más violenta, si mal no recuerdo. Pero entre 1950 y 60 unos poquitos ascensos, en el 70 unos poquitos ascensos, en el 80 más ascensos, y a partir de 1990 la cuestión enloquece. Esta gráfica es una gráfica del número de ascensos al Everest que hay. En este caso me parece que es por mes. Y el número ha sido brutalmente, se ha disparado brutalmente. Es decir, y esta es mi primera reflexión interesante, o que hallo interesante. Lo que nadie pudo hacer durante miles de años, quizás no lo intentaron, pero se empieza a intentar en serio desde 1910, 1905, y que no se logró hasta 1953, una hazaña brutal que exigió una persona acostumbrada a vivir en la altura, como es Tenzing Norgay, y alguien que se preparó cuidadosísimamente para un ascenso peligrosísimo, donde podía dejar la vida simplemente por el mal de altura. La deshidratación, el daño que te hace el congelamiento, que puede ser brutal. Hay un fenómeno que es lo más extraño, que es el desnudo paradójico. La gente que se está congelando se siente muy caliente y se empieza a quitar la ropa. Entonces encuentras cuerpos en el Everest que están prácticamente desnudos, ¿no? Bastante bien conservados, por desgracia, porque por el frío de la zona. Pero a partir de 1990 resulta que lo que antes era imposible para muchos empezó a ser posible para más. Y más gente empezó a subir el Everest, lo cual uno diría, pues mira, está bien. Qué bueno que más y más personas puedan emprender una hazaña que antes estaba reservada a gente de una preparación extraordinaria, ¿no? Luego se empezó a hacer como cuestión corporativa. Entonces se iban todos los dirigentes de una corporación a subir el Everest para demostrar que eran capaces de alcanzar la excelencia en sus productos y en los servicios a sus consumidores. Y todo esto que es una mística de las empresas y que no se puede tampoco descontar tan fácilmente como muchos lo hacen. Entonces llegó a haber un pico. Ahora hay más gente. En 2024 subió un porrón de gente, no me acuerdo, no tenía yo el dato aquí, no. Pero en este proceso han muerto más de 344 personas, se calcula entre 344 hasta 400 las personas que han muerto en el Everest, generalmente porque no estaban preparados para hacerlo, ¿no? Hay en el camino, en la ruta más común, que es la ruta por Nepal, donde Nepal da los permisos y es una fuente de ingresos para un país delirantemente pobre. No tiene nada Nepal, artesanías y el Everest. Creo que hay otro de los 8,000, otra de las montañas de más de 8,000 metros que están en Nepal. Dan los permisos tratando de dárselos a gente que no se mate demasiado, y los dan en ciertas épocas y en determinadas cantidades. Ha llegado a haber cola para tocar cumbre. Es decir, gente que está en la ruta esperando que uno llegue a la cumbre, ponga su bandera, se haga el selfie y se baje. Porque ese es el tiempo que estás en la cumbre del Everest. 5 minutos ya, como mucho. Pero hay una fila de 200 esperando para subir atrás de ti. Y hay fotografías estremecedoras de esas filas, espera, ya apúrate, para poder encumbrar y empezar a bajar antes de que sea de tarde, porque en la tarde el viento y las ventiscas empeoran.
es bueno que más seres humanos revela algo de la capacidad física humana, el que ahora puedan subir cientos de personas al Everest cuando antes no podía nadie. Y yo lo comparo con lo que fue la lucha, por ejemplo, por romper los 10 segundos en los 100 metros libres, ¿no? En el atletismo. Tú corrías 100 metros y era como romper los 10 segundos era una hazaña que se consiguió, si mal no recuerdo, en México en 1968. Y luego casi todos hoy rompen los 10 y están trabajando con 10, 9, 8 y milésimas de segundo. Mucha más gente con mejor preparación, evidentemente, mejor alimentación, mejores técnicas, mejor desarrollo, porque no es que sean genéticamente mejores, es que cuentan con, desde la niñez, una mejor alimentación, una mejor práctica deportiva, etcétera, etcétera, que les permite hoy a los atletas hacer cosas que en 1930, 40, 50, 60, 70 eran absolutamente imposibles, se consideraban imposibles. La milla de los 3 minutos, me acuerdo que era una de las hazañas. El récord de Bob Beamon, por ejemplo, de México 68, que era 9,98 metros de salto largo, tardó años no sé si era 9,98, no me hagan caso, pero tardó muchísimos años en ser superado. Y sin embargo ahora es más fácil que más gente rompa el récord de Bob Beamon, que estuvo vigente durante muchísimos años. Todavía vive, por cierto, Bob, 8,90, no 9,98, 8,90. Rompió el récord por un margen de 55. Pero actualmente el récord del salto largo, como ven, tengo cosas preparadas y cosas que voy improvisando y espero que no les moleste. Está en 8,99 ya, son 9 centímetros más. La gente normal hoy hace hazañas que antes eran imposibles de hacer. Cuando te comparan a los jugadores de baloncesto de tiempos de Will Chamberlain o después de Larry Bird y Magic Johnson, o después de Michael Jordan, y los comparas con los jugadores de baloncesto de hoy, son incomparables, eran reglas distintas, su preparación física era distinta, su estilo de tiro, el estudio que tienen las cosas, el conocimiento que hay. Yo lo veo cuando mi hijo practica mecánica de tiro, es que hay un estudio, se ha estudiado cada músculo, cada articulación, la posición de cada cosa en cada lugar con la mano en la pelota para tener una ventaja pequeñísima de poder meter más tiros libres o de poder meter más tiros de media distancia, ¿no? Se ha desarrollado tanto la técnica, se ha mejorado tanto la alimentación y la preparación que hoy esas hazañas son posibles. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno que entonces la gente vaya y suba el Everest a riesgo aún de matarse? Pues no lo sé. No lo sé, pero creo que la diferencia deberíamos saberla apreciar porque no somos los mismos. Aunque genéticamente seamos idénticos, no somos los mismos que en 1900. Las vacunas también juegan ahí un papel. Y esta es la otra, bueno, aparte de la larga ristra de cadáveres que uno se encuentra, que nadie baja, porque ir a bajarlos es también jugarte la vida. Hay uno que es famoso, que es Botas Verdes, que parece que es una chica, y que se usa como marcador. Cuando llegas a Botas Verdes, das vuelta a la derecha. Es el cadáver de una persona con las botas verdes. De los cadáveres que están allí, de gente que nunca debió haber intentado el ascenso, está la basura. Dice la basura, tiran basura, bueno, sí, ¿no? Llevarán sus botes de leche, su agua, las latas de comida, cosas en plástico, los desechos humanos. Hay quien había dicho que era el Everest era la pila de mierda humana más grande del planeta, porque te arreces a un ladito para hacerlo, ¿no? Pero no forzosamente
no hay excusados a lo largo de la ruta. Hay gente que se horroriza por lo que pasa en el Everest. Hay gente que dice que se debería controlar más el ascenso, pero evidentemente con eso perjudicas a Nepal. Y por otro lado, si alguien quiere subir, ¿quién eres tú para decirle que no suba? Todo eso no lo sé, no tengo respuestas, tengo preguntas. Pero llama mucho la atención cómo gente que hoy parece normal puede subir el Everest cuando no lo pudo hacer tanta gente durante tanto tiempo. ¿Y qué nos dice eso de nuestra sociedad y de lo mejor que estamos con respecto a los que estaban antes? Porque a lo que estamos sometidos, por supuesto, es a la narrativa permanente de que hoy todo es peor de como estaba antes. Y yo tengo mis dudas, pero sobre todo tengo datos como estos que lo ponen en duda, aunque haya consecuencias absolutamente despreciables, como la basura en el Everest. Y esto ha sido un capítulo más de